Hola, hola, Saludos. buen día. Bienvenidos Buenos al Congreso días. de la Mañana, viernes 13. Viernes Hoy 13. aplica lo del martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Realmente, no, porque Eso eso es el es martes por, no, y 13. eso es por rima Ajá. solamente. Lo del martes 13 es realmente el día en el que se tiene todos los pensamientos de que es negativo y todo, pero ya como es 13, también en Estados Unidos principalmente, en algunos otros países el 13 no significa nada. Sin embargo, viene la parte tenebrosa del viernes 13 por la película de Jason, de viernes 13. Ah. Entonces ahí hay una parte y se combina, pero realmente el día fatídico, malo, negativo, de toda la suspicacia que se piensa es del martes 13. El viernes 13 tiene esa combinación del 13 y de la película. Este, Pero ya yo creo que depende de uno. ya, hombre, sí. Depende de uno. Bueno, pero para República Dominicana, este viernes 13 tiene una carga negativa, emocional y muy significativa porque desde ayer estamos viendo todo en ascuas, qué iba a pasar y estamos hablando de el citatorio que se hizo en el día de ayer ante el Ministerio Público de los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, propietarios de la empresa que operaba el Jet Set. Para nadie es un secreto que teníamos más de 2 meses esperando este interrogatorio. Lo que quizás nadie esperó venir era que primera vez que fueron llamados a testificar o a ser entrevistados, pues ahí mismo se ejecutara una orden de arresto para que se les conociera una medida preventiva en este proceso que todavía el Ministerio Público no ha presentado formal acusación en que se entiende que se pedirá que se declare complejo, porque hay más de 70 personas querelladas. Cuando digo 70 no quiere decir que hay más de 70 querellas, sino que algunas querellas involucran a varias personas, porque por ejemplo, si una pareja falleció y tenía 3 hijos, pero Es una. Ok. están los padres Ah, ok, de ok. ambos lados, estamos hablando que está Una 5 sola 7 querella personas, que una sola involucran. persona. Entonces, hay más de 78 personas querelladas y que implicaría una declaratoria de complejo obligatorio, porque va a haber que fundirlas, porque es el mismo hecho. Entonces hay que tratar cada caso aislado, cada reclamación aislada. En caso de que se declare complejo y se acepte complejo, la audiencia de medida de coerción no será hoy. Hay un plazo de 72 horas y dependiendo de la complejidad puede ser un poco extendido, o sea que no necesariamente en el día de hoy se conozca la medida de coerción en contra de Antonio y Maribel Espaillat. Ellos duraron casi todo el día ayer en el edificio del Ministerio Público, en el tema del interrogatorio, conversando con el magistrado Wilson Camacho. Se tenía mucha expectativa, se grabó hasta altas horas de la noche, no solamente afuera mientras ellos estaban en ese café, porque no fue en una audiencia ni nada, sino un interrogatorio cordial. Luego fueron trasladados a la carcelita de Ciudad De Ciudad Nueva. Nueva, del En Palacio ese, de Ciudad en Nueva. ese traslado hay un interrogante y es que muchas personas no vieron llegar a Maribel Espaillat, solo se vio llegar a Antonio Espaillat. Sí. Y entonces en la mañana de hoy, pues he visto en otros medios que ella ayer, cuando se le dijo que sería trasladada, pues sufrió un ataque de ansiedad y fue trasladada a un centro de salud. He tratado de ver quién más me da la información, no aparece en ningún lado porque los ojos están puestos sobre Antonio Antonio Espaillat. Espaillat, claro. Y entonces aquí también un poquito de morbo, eso no está bien. Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, como propietarios de la empresa, tienen una responsabilidad. Maribel tiene una responsabilidad adicional porque ella era como la gerente operativa, no la gerente en papeles eran ambos, pero la gerente operativa, y recordemos que ella estaba en el lugar Sí, y sí, sufrió daños igual que su esposo. lesiones. Entonces ella tiene la responsabilidad por la gerencia administrativa, además de por ser los dueños. Yo creo que esto hay que verlo de manera objetiva. Esto es un hecho catastrófico como pocos en el difícil verlo mundo. objetivamente, Patricia. Pero está bien, es muy pero difícil. ya pasó. Entonces, vamos a tratar de ser
objetivos cuando demos la información y también cuando la repliquemos, ustedes que comparten información. Déjame resaltar en esta partecita Eso fue breve cuando llegaron todavía, ellos. resaltar la forma, el manejo del abogado de Jorge Luis. Ese no es Jorge Luis. Ese no es Jorge Luis. No, Okay, ayer ese fue no es Jorge Luis. otro. Ayer fue Sí, apellido sí, Valerio. pero este se manejó muy bien. Sí. Se manejó muy bien. Y lo digo porque a veces hasta penoso me encuentro ver un abogado maltratando a la prensa, maltratando a la gente. Y hay que destacar que aunque hay veces algún reportero es un poco más intenso de la cuenta, un reportero a veces, pero eso pasa en algunos casos. Pero usted necesita también la prensa, porque hay un momento que usted convoca, señor abogado, señor funcionario, a la prensa, y usted dice, mira, vengan para que esta información se llegue a todos los medios. Entonces usted no puede creer que en un momento vamos a favorecernos de la prensa, pero en otro momento la maltrato cuando a mí me da la gana. El manejo de este abogado fue muy bueno, lo resalto, porque uno siempre está en expectativa de cómo va a reaccionar el abogado y el reportero que está ahí, lo que tiene que hacer su trabajo. El abogado, tenemos audio de este video. El abogado se manejó muy bien. Vamos a escucharlo desde incluso más atrás. él dice que esto nadie hubiera querido que pasara, que esto es una tragedia, que están ahí para colaborar y es una realidad. Ahora, también es una realidad que hay responsabilidades. Así es. Vamos a escuchar estas declaraciones. Vamos dejando chequeando y después hablamos. Vamos. Tranquilo. No, hemos venido a la Procuraduría, por disposición de la Procuraduría, aquí estamos. Eso es lo que podemos decir por ahora. ¿La visita es por parte de un interrogatorio? Estamos requeridos por la Procuraduría, hemos venido. Yo creo que eso es suficiente. ¿Qué esperan que pueda pasar? Imagínate, uno no puede predecir el futuro, pero por ahora simplemente estamos aquí. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Valerio. Sí, veo el manejo de Miguel Valerio, el abogado Miguel Valerio. Antonio Espaillat no quiso ni siquiera ver las cámaras, eso es parte, porque él es ahora mismo el centro de atención entonces se manejaron bien, no hubo maltrato, habló el abogado, dijo no, vamos a ver, nos convocaron, vamos a ver. Sin decir nada, no, porque aquí es inocente, o sí, no vamos, o esto no. Entonces, porque usted tiene que manejarse, señor abogado, no se crea el erudito y el juez de las partes que va a decidir todo. No se lo crea. Y así a veces, porque hay mucha gente que mete la pata y comienza a decir las cosas y después su cliente es condenado, entonces usted queda como un baboso. Entonces, en este caso fue un manejo. Entendemos que hay un proceso. Te decía que no hay forma de verlo de manera objetiva. No hay forma. Esto todo cada uno va a tener su opinión. Lo que sí en general, la parte objetiva que vería la nación es que se haga justicia. Y esto es lo que yo siempre he dicho. Que se haga justicia. Se determinó que hay culpabilidad, que hubo irresponsabilidad, que entiendo que la hubo. No es un caso para nada en absoluto simple, es extremadamente complejo, hay muchas emociones. Ahora, yo creo que no va a ser compleja la determinación. Tenemos una ley, un código penal totalmente simple, totalmente un código que está a favor de la delincuencia. Un código penal
que está a favor de los actos criminales. Ay, no, o no, de no lo los digas actos. así. Sí, porque No es que esté a favor, es un código penal muy obsoleto, viejo que obtuso, en su momento cumplía un rol por eso, social. pero hoy en día está en contra de la legalidad, está en contra de la condena a la criminalidad o a los actos que vayan en contra de la sociedad. Hoy en día, porque si tú lo permites, tú sabes que esa parte no va a cumplir con el compromiso social hoy en día y la mantienes, entonces tú estás aportando a que no se condenen los actos delictivos o no se condenen los actos de irresponsabilidad como es este. O sea, no se va a condenar y esto es culpa, o más bien, no se va a condenar, no va a recibir una condena ejemplarizadora, no va a poderse tener una condena real, concreta. Y esto es culpa de los legisladores que hemos tenido los últimos 20 años, culpa de ellos. La condena sencilla que va a tener Antonio Espaillat, si es que lo condena, entiendo que sí, y siempre he dicho, a Antonio Espaillat le conviene y al sistema le conviene una condena. Yo sé que no va a ser fácil para Antonio Espaillat, pero peor es lo que tienen los familiares, lo que tienen ahí todavía heridos, peor es los que perdieron a sus familiares. Entonces, una condena de 6 meses, una condena de 1 año, no creo que llegue a 1 año, por nuestro sistema, por la connotación que tiene Antonio Espaillat, no creo que llegue. Pero eso es lo que le conviene. A Antonio Espaillat le conviene decirle al abogado, mira, lleva que ayuda para que quede la condena más leve posible, pero tienen que condenarlo. Es que no puede ser. O sea, ahí hay una irresponsabilidad notable. Pero lo bueno fuera perseguir también a quienes debieron hacer su trabajo en verificación. Lo bueno fuera es que tuviéramos un sistema. Lo bueno hubiera sido que esto no sucediera, pero no hay forma de hacer nada en este sentido. Sin embargo, ¿qué podría pasar nuevamente en la República Dominicana similar? ¿Quiénes supervisan las edificaciones? Realmente, ¿quiénes verifican? ¿Quiénes contemplan que haya una evaluación de los centros de diversión, de los centros donde van muchas personas? ¿Quién supervisa? ¿Quién verifica? ¿Quién entra y hace una evaluación directa, profesional, técnica de las columnas? ¿Cuántas faltas? ¿De cuánto el techo? ¿De cómo está? ¿De la carga? ¿Quién verifica? ¿Cómo se pueden evaluar cada una de las operaciones que se hagan en una edificación? La carga en el techo. Realmente, hoy en día, después que nos robaron, poner el candado, pero por lo menos vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo para que no nos roben de nuevo. Pero vamos a ponerlo. Mira, Javier, es un tema complicado. Tú hablas de 1 año, de 2 años. La realidad del proceso. Eso es lo que tenemos en el código. No, porque la realidad del proceso hay que verla. Si efectivamente está ese testimonio de ese empleado, Gregory Adames, están las pruebas, que incluso el mismo día en la mañana se habló con Antonio y se le dijo que las condiciones no estaban aptas para celebrarse esa fiesta, ese show. La variación, el calificativo jurídico penal de homicidio involuntario puede variar a homicidio culposo. Si esas pruebas son reales, la pena máxima de un homicidio culposo son 20 años. Lo que pasa es que hay que ver si es verdad. Porque si esa mañana, si ese día, si días antes, se le mantuvo en todo momento informando las condiciones que no eran óptimas, que no eran apropiadas, y él las ignoró, ya no es la estructura falló, o algo involuntario, ya no es una negligencia. Pero ese empleado, para que pueda llevarse a cabo, eso es lo que pienso, y tú me ayudarás ahí, que sea realmente homicidio culposo, deberá ser un técnico. No, porque si yo como empleado que estoy en el lugar te digo lo que yo estoy viendo, tu deber era evaluar y mandar a buscar los peritos, porque yo no soy ingeniero. Él no tiene un ingeniero estructuralista nombrado en su empresa. Si yo le digo en mi oficina, mire al dueño,
todos los días esa pared está botando agua. Y si hoy le digo, Don, vamos a cerrar hoy, que la oficina no creo aguanta que oficialmente se tome como, o sea, la advertencia cualquiera la puede hacer. Ahora, si te lo advierte un perito, ya sí, ahí pero es que sí ya cuando tú tienes advertencias reiteradas, ya no es un tema de negligencia leve. Es un tema de una inobservancia que puede convertirse en homicidio culposo. Bueno. Entonces, si esas pruebas son reales, con las pruebas que hay, con que Sergio Vargas dijo esto se está cayendo, con el otro que dijo esto, con los videos anteriores, o sea, ya habían demasiadas señales. Y si no se tomó, y él mismo en su entrevista con Edith Febles fue muy ligero al hablar. Él decía, no, todos los días se cambiaban plafones. Un empleado con una escalera, porque eso es como por dentro. Él fue muy ligero al hablar. Esa entrevista siempre la cuestionamos, que no debió ser, que fue muy tarde y entonces fue que lo podía inculpar. Entonces, si todo eso es real, que no se ha visto, pudiera variar el tipo penal. Ahora, ¿qué yo veo? Un ministerio público que por primera vez está haciendo lo que tiene que hacer. Investigando en silencio, sin medios, sin filtrar información, sin show mediático, sin un procurador como Wilson Camacho hablando en los pasillos, que siempre se vio a una Jenny Berenice en todos los casos, medusa, araña, pulpo, que la agarraban en los pasillos y ella hablaba. Sí, pero en esos casos también tú tenías a los mismos implicados, tú los tenías también hablándote en contra del No, porque ella la sistema. encontraban en el palacio en algo del presidente y le preguntaban de eso y ella hablaba. Sí. Entonces estoy viendo que maduró el proceso, que maduró la institución. Eso es importante, eso es claro parte. que sí, lo estoy viendo bien. Y de hecho, Félix Portas, abogado de las víctimas, decía, de algunas de las víctimas, decía que él apostaba a lo que estaba haciendo porque el Ministerio Público estaba trabajando callado, por eso sin medios, sin morbo, haciendo un trabajo serio que al final vamos a ver la valoración o lo que nosotros entendamos, pero está haciendo lo que tiene que hacer. Yo lo decía, vamos a esperar, porque la gente decía, ¿qué está haciendo? Y yo, espérate, porque hay una investigación. Claro. Esta desesperación y todo el mediatismo que queremos hoy en día, pues vamos a esperar. ¿Por qué hay que desesperarse? Podía ser un poco preocupante, porque tú, con lo que pasa en nuestro país, que aquí hay maravillas, tú decías, ¿hasta cuándo? ¿Qué va a suceder? Yo sí decía, deberían interrogarlo, aunque sea una vez. Pero bueno, ahí está. Seguimos esperando. Hoy van a surgir algunas cosas. Se determinará cuándo se conocerá la medida de coerción. Habrá una medida. Hay posibilidad, señores, que Antonio Espaillat lo manden a su casa como medida de coerción. Hay posibilidad que simplemente sea presentación periódica. Y eso no es malo. No es negativo, no debe o no tiene por qué. Y esto lo he dicho en otros casos. Ahora, en este caso, una persona que no intentó irse, como Jan Alain, por ejemplo, una persona que llegó al país, duró demasiado para llegar, pero llegó al país, hasta ahora aparentemente nunca se volvió a ir, que no hay forma, porque todas sus empresas, cada una de las empresas, el grupo RCC Media, que está Radio Disney, Sol, La Bacana, ¿cuáles otras más? Son muchísimas empresas y muchísimas emisoras, sí, ya la mencioné. Entonces, todo esto está ahí. Entonces, aunque no es solo económicamente, necesitamos una condena, también penal, pero hay mucha posibilidad que le digan, ok, venga tal día. Esa va a ser la medida de coerción. Puede ser prisión domiciliaria como medida de coerción. No necesariamente. Ahora, también su vida puede correr peligro. Es una persona adinerada con un caso extremo en sus hombros y cualquier persona puede querer, cualquier otro detenido, aunque hay que cuidarlo, como no por ser Antonio Espaillat, sino por la connotación del caso. Y yo prefiero que haya una condena a que venga un individuo y le quite la vida. Porque quiera hacerse el superhéroe o quiera hacerse, que mi prima murió ahí y me enojé y todo. O sea, es un caso que se puede manejar. Por lo menos ya tenemos una intención del Ministerio Público y un proceso que vendrá ya y que hay que esperar. Es decir, eso es lo que nos corresponde, esperar
porque entendemos que el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Lo que tiene que hacer, así es. Entonces, nada, vamos a una pausa. Nosotros hoy es viernes, tenemos que cumplir con todo el programa establecido en nuestro guión. Tenemos la sección de deporte, que lo dejamos un poquito a un lado para hacer esta introducción necesaria de lo que está pasando en el caso del Jet Set y mucho más. Tenemos 2 invitados, no se muevan.